Buenos días, mis hermanos, bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Hoy corresponde el estudio número 11, titulado El don de lenguas y la profecía, ubicado en 1 Corintios 14, y vamos a ver los textos del 1 al 17. Recordamos pues que el domingo pasado estudiamos la hermosura de 1 Corintios 13, aprendimos muchas cosas y hoy vamos a ver una vez más cómo la relación o cómo se relacionan todos los capítulos uno tras otro y cómo Pablo nuevamente quiere enseñar y exhortar. Antes de entrar en materia, unos datos muy interesantes. ¿Ustedes recuerdan el Pentecostés en Jerusalén? ¿Recuerdan que el Espíritu Santo llenaba y llenó a todas las personas que allí estaban y eran de distintas regiones? Dice que empezaron a hablar en distintas lenguas y todos se entendían. Bueno, hay que hacer una diferencia entre ese episodio específico y el que se refiere Pablo en Corinto. El que se refiere Pablo en Corinto, habla del don de lenguas en referencia a la persona que tenía ese don. Era para edificación, era para hablar con Dios y se edificaba ella misma, ¿no? O sea, era algo donde los demás no comprendían. Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que quiere decir Pablo acerca de eso y por qué esta persona que tenía el don de lenguas no puede usarlo solamente para edificación propia y para comunicarse con Dios, sino que tiene que ser para edificación de los demás. Entonces, dato interesantísimo, no confundir el don de lenguas o las lenguas que ocurrieron en el Pentecostés con lo que se refiere Pablo ahorita en Corinto. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Buscamos en nuestras Biblias, primera a los Corintios 14. Vamos a leer todo el contexto. Como siempre, pausamos el video. Una vez que usted haya terminado, puede darle play y continuamos con la explicación de la clase. Bien, habiendo leído esta interesante porción de la palabra, pasamos de inmediato al punto número 1, titulado Lenguas para dirigirse a Dios, y ahondamos los versículos 1 y 2. Algo bastante interesante, el capítulo comienza con el tema del amor, conectado por supuesto con el capítulo 3. ¿Dónde vemos esto? En la palabra seguid en el amor. Fíjense que está una forma verbal que conecta al amor como si uno estuviese persiguiendo una meta muy importante, tal como vimos el domingo pasado. Pablo pide una concentración sobre el amor simultáneamente cuando expresa los otros dones espirituales, mientras expresa los otros dones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, aunque menciona, como vimos el domingo pasado, N cantidad de dones y hoy vuelve a hacer lo mismo, comienza diciendo que el amor sigue siendo lo más importante. Que aunque tengamos N cantidad de dones, incluyendo el don que los corintios creían que era el más importante, como el don de lenguas, si no había amor, nada valía. Entonces Pablo afirma que es justo anhelar los dones porque evidentemente uno debe perseguir tener dones, pero lo que Pablo critica y exhorta es que uno no debería o no puede desear un don en específico, porque eso podría crear división tal cual como estaba ocurriendo en Corinto. La gente deseaba el don de lengua específicamente y eso estaba creando división, egocentrismo, elevar a alguien más que otros, menospreciar a los otros, tal cual lo que vimos el domingo pasado. Entonces había ese afán desmedido por poseer el don de lengua porque los corintios seguían considerando que el don de lenguas era algo superior, te hacía alguien superior a los demás. Fíjense que Pablo en la carta a los romanos, él insiste, como dice el versículo 6, según la gracia que os es dada, todos tienen dones distintos. Entonces Pablo vuelve a recalcar y anima a cada uno a ejercer el don que Dios le ha dado. Entonces vemos esta introducción del punto número 1. Luego vemos que en el versículo 1 Pablo pone en segundo plano el don de lenguas y pasa a primer plano el don de profecía. Lo vemos en el versículo 1 donde dice, y sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir la profecía? La profecía consistía en la revelación de Dios, la cual todos debían anhelar y recibir para poder comunicarla a los demás. En paralelo, la profecía en nuestra cultura sería el don de predicar e interpretar la palabra de Dios en nuestro medio, como también lo tocamos hace unos domingos. Ahí vemos un poco la explicación y las diferencias en lo que quería enfatizar Pablo con el don de profecía. En el versículo 2 vemos que en relación a las lenguas, en Corinto, haciendo la diferencia en lo del Pentecostés que les mencioné, Pablo dice que el que habla no se dirige a los hombres, sino a Dios. Y como dije en la introducción, el don era para edificarse a sí mismo. Nadie entendía a la persona que tenía el don de lengua. Entonces, el don de lenguas venía a pasar a ser algo inferior, como lo consideraba Pablo, porque era un don meramente egoísta, era para mi propio deleite. Entonces las iglesias daban énfasis a hablar en lenguas
y estaban corriendo el riesgo de ubicar este don como especial. Por lo tanto, el que tenía el don de lenguas formaba parte de una élite espiritual, por así decirlo. Entonces, como vimos, causaba división, había menosprecio de los demás y esto estaba llevando a unos problemas bastante graves, ¿no? Pasamos al punto número 2, lo titulamos Profecía para edificar, alentar y confortar. Y vamos a profundizar en los versículos 3 y 4. El versículo 3 tiene una enseñanza espectacular que quizá no hayamos escuchado. En contraste con los misterios de las lenguas, la profecía era una especie de vehículo de un mensaje comprensible, escúcheme bien, un mensaje comprensible para cada participante en el culto. Y la profecía lograba tres fines, o logra tres fines: edificación, exhortación, consolación. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo número 3, donde menciona estos mismos tres características? La edificación abarca el desarrollo espiritual de los creyentes y produce una congregación, una comunidad de valor. ¿Por qué? Porque este mismo entendimiento, esta misma comprensión del propósito, este escudriñamiento de la Escritura, por supuesto, se traduce en cambios positivos para la comunidad, para la congregación, para el prójimo, etc. La exhortación abarca las advertencias que los recién convertidos necesitaban. Recuerden que un recién convertido puede ser considerado un niño espiritual. No nada más los recién convertidos, pero es una característica. Entonces, la exhortación servía para prevenirlos y a veces debía contener amonestación para que las personas entendieran plenamente lo que Dios espera de cada una. Y por último, la consolación es la palabra que comunica comprensión y una especie de piedad, ternura para las personas que están atravesando unas crisis muy fuertes en sus vidas. Entonces, el que ejercita el don de profecía, y hablando de la parte de consolación, va a buscar las palabras necesarias en base a la Biblia, que hablen a personas en circunstancias particulares y especiales. Y el versículo 4, Pablo habla algo interesante. Pablo habla del valor relativo de los dones de lengua y de profecía. Por eso es que él lo pone en segundo plano el de lenguas y sube un poco el de profecía, porque él enfoca los resultados producidos por estos dones. Fíjense que el beneficio del don de lenguas, como les dije en el inicio, era completamente personal. Edificaba a la persona que hablaba y era un deleite para la persona que hablaba. En cambio, el don de profecía, como acabamos de ver, edificaba a todos los presentes en la asamblea, edificaba a toda la congregación, y esto, por supuesto, traía beneficios para los demás. Entonces, Pablo dice, o quiso expresar que el mejor don es el que trae mayor beneficio a la mayor cantidad de personas en una congregación. Entonces, vemos la diferencia, vemos el énfasis y vemos el por qué Pablo quiere subir por encima del don de lenguas el don de profecía. Pasamos de inmediato al punto número 3, un punto muy corto, pero no hay que menospreciarlo. En base al versículo 5, dice, sobre todo la profecía. Y Pablo aclara que reconoce las lenguas como don espiritual y legítimo. Todo esto que estamos hablando no quiere decir que el don de lenguas era un don que Pablo quería eliminar o que era un don malo. No, por supuesto que no. De hecho, dice que sería bueno que todo cristiano lo tuviera. Pero vuelve a enfatizar, vuelve a enfocar, insistir que el don de profecía es de mayor importancia. Entonces, la diferencia no se relaciona con el carácter del don mismo. Él no quiere hacer ver que este es mejor que este por llamarse de tal nombre, sino con la utilidad del don mismo, como vimos en el punto anterior. Dice, así que quisiera que todos vosotros, como dije, habléis en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Como mencioné hace unas clases, no como ciertas iglesias y ciertos pseudo pastores utilizan el don de lenguas para populismo, para atraer personas. No, Pablo dice que no, que si este don va a ser utilizado para edificación de la iglesia y para beneficio de la congregación, por supuesto que es un don valioso. Pero vuelve a resaltar que sobre todo la profecía por las características que ya acabamos de ver. Y el punto número 4, digamos que es el más largo, abarca los versículos del 6 al 17, pero por supuesto vamos a hacer resúmenes porque no nos da el tiempo para estudiar versículo por versículo. Lo titulamos Comprensión y edificación son correlativos o están a la par, si lo queremos
decir así. Vamos de los versículos del 6 al 9. Si usted quiere, pause y echa una leída muy rápida de estos versículos para que usted pueda entender, ¿no? Pablo prefiere utilizar los dones que benefician a la mayoría como revelación, conocimiento y profecía. Y fíjense que él pone como ejemplo en estos versículos del 6 al 9 el uso de los instrumentos musicales y la necesidad de utilizarlos adecuadamente, respetando las leyes de la música, por ejemplo, para que puedan dar sonidos claros. Lo podemos ver en nuestra congregación. Si nosotros tenemos violín, piano, flauta, no distinguimos a cada uno de ellos, no nos suena armonioso. Así debe ser la comunicación en base al don de lengua. Los versículos 10 y 11, de nuevo el apóstol usa un ejemplo muy claro de la necesidad de buscar el provecho de la iglesia en vez de buscar el beneficio personal. Y cita el caso de los idiomas en el mundo. Y lo compara con las lenguas que para los que no tienen el don de interpretarlas, ¿cómo van a sonar? Como lenguas extranjeras. Si usted no conoce o no sabe hablar el idioma chino y llega un chino a hablar en chino, ¿qué va a entender usted? No va a resultar nada. O invitamos a un predicador y el predicador habla en inglés y usted no conoce inglés, no tenemos un traductor que nos lleva el mensaje para los que no conocen el idioma inglés. Asimismo, quería hacer este símil Pablo. Los versículos 12 y 14, Pablo una vez más recalca que es bueno, es honroso, es correcto desear, anhelar tener dones. Ojalá todos los creyentes tuviéramos ese anhelo en nuestro corazón de buscar tener la mayor cantidad de dones. Pero Pablo vuelve a enfatizar que se debe buscar o se debe pensar en desarrollar el don que edifique, que bendiga, que beneficie a la comunidad eclesial, a la iglesia. Y al final repite y hace énfasis que es el Espíritu Santo que da y reparte los dones como Él quiere, no como estaba haciendo en los Corintios, que anhelaban solamente el don de lenguas para una especie de prestigio, hermanos, por así llamarlo vulgarmente, ¿no? Y no dejándose llevar por lo que el Señor da y lo que el Señor reparte como Él es soberano y como Él quiere. Y los versículos 15 al 17 vemos dos elementos que son necesarios para la adoración al Señor. Uno es el espíritu y el otro es el entendimiento. Y si combinamos esto como una especie de fórmula, los actos de adoración ayudarán a que el que no conoce lo que se está hablando, y lo que decía Pablo, en especial con el don de lenguas, resulte edificado porque al final pueda comprender, puedan traducirle, si lo queremos describir un poco más claro, y pueda comprender lo que quiere decir la persona que está aplicando este don. Bien, cerramos entonces la clase de la mañana de hoy, no sin antes mencionar algo que no debe pasar por alto, ¿no? Y que debemos repetirnos siempre. De todos los dones que nosotros poseemos y busquemos que desarrollar para la edificación de la iglesia, el don del amor es el que debe prevalecer. Y recordar que todas las cosas que hacemos son para el Señor, incluyendo la edificación al prójimo, que todo don es dado por el Espíritu Santo como Él quiere, y si se nos otorgó cualquier don es porque el Señor sabe que desarrollándolo podemos edificar a la congregación y a nuestra feligresía, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra comunidad eclesial. Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. El versículo clave de esta mañana lo encontramos en 1 Corintios 14, el versículo número 15, y dice así la palabra del Señor. Lo refrescamos para hacer el ejercicio de aprenderlo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Y la clase del domingo que viene, ubicada en el estudio número 12, se titula La resurrección de Cristo en 1 Corintios 15. Dios les bendiga grandemente. Feliz día del Señor.